Prosigamos en este video con el desarrollo del ejercicio número 6. Habíamos quedado anteriormente en el análisis de la sumatoria de las fuerzas en el eje X y en el eje Y del cuerpo 1. Ahora vamos a proceder a aplicar la segunda ley de Newton al cuerpo 2. Entonces, analicemos. Primero que nada, trabajamos la segunda ley de Newton, el eje X. Sumatoria de fuerzas igual a masa 2 por aceleración. ¿Por qué por aceleración? Porque el cuerpo tiene movimiento en el eje X. ¿Qué fuerzas están a favor del movimiento? Recuerden que el cuerpo 2 en este caso va a tener un movimiento en la dirección del eje X positivo. Por lo tanto, las fuerzas que van a contribuir a acelerar al móvil o al cuerpo en este caso es el peso 2. ¿Y qué fuerza contrarresta al movimiento? Le resta velocidad y por ende aceleración. La tensión. Entonces voy a tener peso 2x menos tensión igual a la masa 2 por la aceleración. Y al analizar la sumatoria de fuerzas en el eje Y, recuerden que el cuerpo no tiene movimiento en este eje, por lo tanto su aceleración es cero. Es decir, que la sumatoria de todas las fuerzas que están actuando sobre este eje las voy a igualar a cero. En este caso, tenemos en el eje Y positivo la fuerza normal y en el eje Y negativo tenemos a P2Y. Entonces me van a quedar fuerzas en el eje positivo menos las fuerzas en el eje Y negativo. Recuerden que cuando no tenemos movimiento en un eje, nosotros simple y llanamente aplicamos fuerzas en el eje positivo menos las fuerzas en el eje negativo. En este caso nos va a quedar N2 menos P2Y igual a 0. Voy a trabajar con las ecuaciones de los ejes donde tengo movimiento, es decir, en este caso los dos cuerpos tienen movimiento en el eje X, por lo tanto voy a tomar en cuenta esas dos ecuaciones y voy a establecer un sistema de ecuaciones, es decir, me va a quedar T menos P1X igual a masa 1 por aceleración y P2X menos tensión igual a masa 2 por aceleración. Hago la suma algebraica de cada uno de los lados de dichas igualdades y me va a quedar entonces tensión menos peso 1x más P2x menos tensión igual a la masa 1 por la aceleración más la masa 2 por la aceleración. Como pueden ver, aquí me queda tensión positiva y tensión negativa, que quiere decir que se me anulan. Entonces me queda a mí la ecuación como P2X menos P1X. Aquí lo que hice fue reordenar para colocar el primer término de forma positiva. Igual a la aceleración por la masa, por la suma de la masa 1 más la masa 2. Aquí lo que hice fue sacar factor común la aceleración. ¿Por qué? Porque no conozco la aceleración, esa va a ser mi incógnita. Entonces, para facilitar el despeje, saco factor común. Como conozco entonces el peso, o mejor dicho, puedo conocer el peso porque yo conozco el ángulo de inclinación que existe entre la fuerza neta del peso y los ejes cartesianos y a la vez conozco las masas, yo puedo determinar entonces P2X y P1X a través de trigonometría. Pero antes de proceder con la trigonometría, dejo ya mi fórmula despejada de la aceleración. Entonces ahora procedo a hacer el análisis de cada fuerza que está en los puntos intermedios de los ejes cartesianos en ambos cuerpos para poder calcular dichas componentes de esa fuerza. Procedamos primero entonces con peso 1. Recuerden que el peso 1 me quedaba en el cuarto cuadrante y forma un ángulo alfa con el eje Y. Perdón, en el tercer cuadrante me queda la fuerza del peso 1. Entonces, acá yo voy a establecer la función seno y la función coseno. ¿Por qué? Porque esas dos funciones son las que me van a permitir a mí calcular P1Y y P1X. Entonces, seno de alfa sabemos que es el cateto opuesto al ángulo que yo trabajo, que en este caso es este que está aquí, es decir, P1X. Recuerden que este lado yo lo proyecto hasta acá para cerrar mi triángulo. Entonces me queda P1X sobre la hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa? La fuerza neta P1, porque recuerden que la hipotenusa en un triángulo es aquel que se encuentra opuesto al ángulo recto, es decir, al ángulo de 90 grados de ese triángulo que se nos está formando.
Entonces tengo ya definida la función seno para alfa. Ahora, ¿quién es coseno de alfa? El coseno viene definido como el cateto adyacente al ángulo que yo trabajo, que en este caso es este que tengo acá, que es P1Y, sobre la hipotenusa que ya habíamos dicho que era P1. De aquí yo puedo despejar P1X y P1Y. Entonces yo coloco P1X va a ser igual a P1 por el seno de alfa y P1Y va a ser igual a P1 por coseno de alfa. Sustituyo quién es P1. P1 yo sé que es masa por gravedad y alfa yo sé que vale 30 grados. Igual acá sustituyo P1 masa 1 por gravedad por el coseno de alfa que es 30 grados. Entonces realizo las respectivas sustituciones y de una vez coloco el valor de estas funciones trigonométricas. Recuerden que tenemos que tener la calculadora en grados, ya no tiene que estar en radianes. Sustituyo entonces masa 1,50 kilogramos, la gravedad 9,8 metros sobre segundo cuadrado y el seno de 30 grados sabemos que es 0,5. Igual procedemos con P1Y, es 50 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, que es la aceleración de la gravedad por el coseno de 30 grados. Cuando calculamos el coseno de 30 grados nos da que es 0,86. Cuando realizamos toda esta operación o estas operaciones matemáticas nos queda lo siguiente. P1X es igual a 245 newtons y P1Y es igual a 424,35 newtons. Recuerden que newton es kilogramos por metro sobre segundo cuadrado y las fuerzas las tenemos que expresar siempre en newtons. Ya definimos entonces quién es P1X y P1Y. Ahora necesito yo establecer quién es P2X y de una vez también voy a calcular P2Y. Me voy a mi diagrama donde tengo P2Y. P2Y me queda a mí en el cuarto cuadrante, como lo vimos en el diagrama de cuerpo libre que nosotros realizamos. Y a su vez sabemos que el ángulo que forma P2Y con el eje Y es el ángulo beta. Entonces procedo a aplicar nuevamente la función seno y la función coseno. Entonces, seno de beta va a ser igual al cateto opuesto al ángulo, que en este caso es X, entonces me queda P2X sobre la hipotenusa, que ya sabemos que la hipotenusa viene siendo la fuerza neta del peso 2, es decir, P2. En el caso del coseno es el cateto adyacente, que en este caso es P1Y, sobre la hipotenusa, que es P2. Y de aquí yo procedo a despejar P2X y P2Y. Y me va a quedar entonces que P2X va a ser igual a P2 por el seno de beta. Pero yo sé que P2 es igual a la masa 2 por la gravedad y tengo el ángulo beta que es 45, entonces me queda seno de 45 grados. Hago el mismo procedimiento con P2Y. Me va a quedar P2 por el coseno de beta. A su vez, P2 es masa 2 por gravedad por el coseno de beta, que en este caso es 45 grados. Proceso entonces las respectivas sustituciones ya que conozco todos estos datos. La masa 2 es 70 kilogramos, la aceleración de la gravedad sabemos que es 9,8 y el seno de 45 grados es 0,7. Y en el caso de P2Y, sustituimos los valores, igual 70 kilogramos, 9,8 metros sobre segundo cuadrado la aceleración de la gravedad y el coseno de 45 también es 0,7, al igual que el seno de 45. Cuando yo desarrollo entonces el cálculo de lo que ustedes ven acá, me queda el siguiente valor. Queda para P2X 485,07 newtons y P2Y me da exactamente lo mismo, porque ambas fórmulas quedan con eh, los mismos números que teníamos a la hora de sustituir. Ya tengo todas las variables que yo requería para poder calcular la aceleración. Recuerden que la fórmula de la aceleración me quedaba que era P2X menos P1X. Entonces coloco el valor de P2X, que es el que hallamos acá, que es 485,07 newtons, menos P1X. P1X nos había dado que era 245 newtons. Proceso entonces la respectiva sustitución entre la suma de las dos masas, que es 50 y 70 kilogramos. Me queda que el sistema tiene una aceleración de 2 metros sobre segundo cuadrado. Ahora tengo que calcular yo la fuerza normal, ¿ok?
Yo puedo calcular también, dado el caso, la fuerza-tensión, porque yo puedo despejar de cualquiera de las fórmulas que nosotros tenemos en el diagrama de cuerpo libre aplicando la segunda ley de Newton, ya sea con el cuerpo 1 o en el cuerpo 2. En este caso yo utilicé la del cuerpo 1. Despejo la tensión, sustituyo los respectivos valores y al realizar el cálculo me queda que la tensión de la cuerda es 345 newton. Si ustedes calculan la tensión ya sea por esta fórmula o por la otra fórmula, que es esta que tenemos acá, que es la del cuerpo 2, nos debe de dar exactamente el mismo valor. Ahora entonces procedo a calcular la fuerza normal con que reacciona cada superficie sobre cada cuerpo. En el caso del cuerpo 1, nosotros teníamos, cuando analizamos la sumatoria de fuerzas en el eje Y, nos había quedado que era normal 1 menos P1Y. Y como esta ecuación está igualada a 0 porque yo no tengo movimiento en el eje Y, me queda que entonces la normal 1 va a ser igual al peso 1Y. Y el peso 1Y nosotros ya lo calculamos. Lo calculamos acá y nos había dado 424,35 newton. Por lo tanto, la normal que está actuando sobre el cuerpo 1 es 424,35 newtons. En el caso del cuerpo 2 procedemos de igual forma. Vamos a la ecuación que nos quedó cuando trabajamos la sumatoria de fuerzas en el eje Y sobre el cuerpo 2, que nos había quedado que era normal 2 menos P2Y. E igualmente está igualada a 0 porque el cuerpo 2 tampoco tiene movimiento en el eje Y, por lo tanto su aceleración en ese eje es 0. Y me queda la ley de inercia aplicada acá, sumatoria de fuerzas igual a 0. Despejo la normal 2 y me queda que N2 es igual a P2Y. Y P2Y lo acabamos de calcular acá, que es 485,07 newtons. Con esto ya definimos entonces todo lo concerniente a este ejercicio. Ya calculamos el valor de la aceleración y calculamos el valor de la fuerza normal 1 y de la fuerza normal 2. El cálculo de la tensión yo lo realicé, sin embargo, en el ejercicio no me lo pedía. No hace falta que desarrollen los cálculos de incógnitas que no nos estén pidiendo. Yo se los coloqué aquí para que ustedes vean que yo igualmente puedo calcular el valor de la tensión utilizando ya la aceleración que tenemos acá definida. Al sustituirla en cualquiera de las ecuaciones que nosotros trabajamos anteriormente, tanto para el cuerpo 1 como para el cuerpo 2, yo puedo proceder a calcular el valor de la tensión con cualquiera de ellos. Entonces con esto concretamos el desarrollo del ejercicio número 6.